Muchas gracias. Invitamos a nuestros conferencistas a la mesa principal para dar inicio a la mesa redonda. La mesa redonda va a ser moderada por el doctor César Muñoz. Adelante, doctor César. Primero quisiera abrir el espacio para los asistentes. Si tienen alguna pregunta, creo que han sido unos temas controversiales y habrá muchas preguntas, más dudas que respuestas realmente. Una pregunta. ¿Hay tendencia en China a ir reduciendo el uso de declometasona? Los esteroides como la declometasona pienso que van a ir desapareciendo por los efectos secundarios que tienen más complicados que budesonida o fluticasona. No sé, lo pregunto porque en los congresos que yo he asistido a los Estados Unidos le van dando menos tendencia al uso de declometasona. Entonces, yo soy de Guatemala, usamos mucho declometasona, pero no sé de la experiencia de ustedes si declometasona tiene un futuro todavía de uso prolongado o piensan que va a ir reduciéndose su uso. Esa es una. Y la otra es la pregunta para el último expositor, es con respecto a sibilancias. Todos los pediatras sabemos que un alto porcentaje de sibilancias es infecciones virales. Y si uno asiste a un congreso donde habla sobre sibilancias, a bronquiolitis, no usar esteroides. Pero muchos pacientes que llegan a la clínica con sibilancias, y creo que todo el mundo lo hace, usa esteroides. Mi pregunta es, ¿hay algún concepto que pueda perjudicar el uso de esteroides en el paciente que tiene sibilancias, que por ejemplo ha tenido infección por sincitial respiratorio, que puede presentar sibilancias posteriormente? Y si hay algún medicamento alternativo. Gracias. Nosotros también usamos beclometasona. Yo creo que cuando uno lee, por ejemplo, de asma severa, siempre dicen, estas guías han sido hechas en países donde hay la disponibilidad de todos los medicamentos. Entonces, en nuestro país está la beclometasona y sirve. Hay un estudio que además se hizo aquí en Colombia que es comparando beclometasona con otros esteroides y no hubo realmente una diferencia significativa en cuanto a utilizar beclometasona, a utilizar los otros esteroides inhalados, excepto el costo que podía ser utilizar otro esteroide inhalado con respecto a beclometasona. Nosotros en las guías de asma seguimos recomendando beclometasona y budesonida para mirar para esos pacientes, porque es lo que tenemos y hay que usarlo. Y yo creo que uno tiene que aprender a manejar el asma si está en un pueblo que si está en Estados Unidos. Entonces, si yo estoy en un pueblo y solo tengo teofilina, uso teofilina a pesar de que no es lo mejor, y uso beclometasona, y si estoy en Estados Unidos y puedo utilizar otra cosa, la uso. Yo creo que no va a desaparecer del todo la beclometasona. Buenos días. Perdón un segundo, amplío un poquito la respuesta. Yo les mostré una recomendación que me parece muy importante, y es que al paciente hay que lograr controlarlo con la menor dosis posible. Y yo creo que en beclometasona eso es muy importante. Hay que tratar de utilizar la menor dosis posible, ojalá por el menor tiempo posible. Y eso nos garantiza doble efecto. Por un lado, garantizamos un control de la enfermedad y por otro lado, podemos disminuir al máximo el riesgo de efectos secundarios. Digamos, la beclometasona desde el punto de vista de costo-efectividad, en los estudios que se hicieron en Colombia, es superior a la fluticasona. Pero no debemos olvidar que la biodisponibilidad de la beclometasona es muy alta comparada con las otras moléculas, y realmente lo que no queremos es que los pacientes estén con dosis de beclometasona como hemos visto a veces de 500 o de hasta 1000 microgramos por tiempos prolongados, cuando realmente podemos tener otras opciones. Digamos que en un escenario de una práctica clínica básica, de una situación donde los recursos sean muy limitados, la beclometasona cumple con el criterio de que es fármaco económicamente efectivo. De tal manera que es una opción que todavía tenemos disponible.
La segunda pregunta, muy rápido. Nosotros no usamos corticoides en bronquiolitis asociada de virus sincitial respiratorio. Tiene que ser el único escenario donde se podría contemplar es aquel niño ya cerca a los 2 años, en el cual no sabemos si es un primer episodio de asma o corresponde a una sibilancia, pero sobre todo que tenga antecedentes personales o familiares de atopía. En ese niño creemos que es el que mejor responde al broncodilatador y podríamos intentar un ciclo corto. Lo mismo no se puede decir, no se podrá decir a futuro de acuerdo a la etiología. Ayer Gustavo nos explicaba acerca de la posibilidad de que el rinovirus, si mi bronquiolitis es por rinovirus, aunque eso es muy costoso entrar a medir cada bronquiolitis porque es muy costoso entrar a medir cuál es la causa etiológica de esa bronquiolitis, pero se supone que si los estudios continúan, probablemente ese subgrupo, ese escenario de pacientes sí respondería. Entonces, en general no utilizamos corticoides para bronquiolitis por virus sensitividad respiratorio. Pero no porque no hay contraindicación, sino porque... Pero no por contraindicación, sino porque fisiológicamente no sirve. O sea, se supone que no sirve, a no ser que haya un subgrupo que mejore. El interés en haber hecho esta reunión y haber reunido a esta mesa redonda de lujo, a estos compañeros expertos en lujo, era para tratar de aclarar qué vamos a hacer con el asma del niño. En Bogotá salí confundido, y estábamos con José Antonio, y ahora estoy igual de confundido. Yo lo que quiero es establecer esto. Mi preocupación mayor es que, por lo menos como neumólogo pediatra, lo que yo más veo es el niño que sibila en forma recurrente en edad preescolar y lactante. Esos son los que se nos hospitalizan, los que van a urgencia, los que producen el gran gasto en salud. Y vemos que como que no logramos todavía definir a quién es que le vamos a decir esto es un asma bronquial. Y como decía José Antonio Castro, que fue quien lideró el IPA, yo a un hijo mío que no le dicen que tiene asma no le pongo tratamiento con esteroides ni que me lo inventen por donde sea. Y eso es lógico. Y esa es una de las razones que consideraron los expertos canadienses para hacer el consenso reciente de 2015, en donde no solamente categorizan la necesidad esa de hacer diagnóstico en asma en niños, porque son los que condicionan más gastos en salud, etcétera, sino que motivan la necesidad de una auditoría al personal de salud para que hagan diagnóstico de asma, y dicen así el consenso, importando el sobrediagnóstico. Es más dañino el subdiagnóstico que el sobrediagnóstico. Rani, Elida, Oscar, ¿cuándo le voy a decir a una mamá que un niño tiene asma y que debo ponerle un esteroide inhalado o un antileucotrieno? Bueno, yo no me confundo en eso. Yo no me confundo. Yo le explico a los pacientes y yo les digo, y yo siempre tengo como un pensamiento y digo, hay unos que se mejoran y otros que no se mejoran. Y les digo a los papás, es claro que el que es atópico le va mal en la vida, que el que no es atópico su vida es mejor, que si tienes antecedente de asma en los papás le va peor, que si no hay antecedentes seguramente le va mejor. Y cuando veo que un niño no es atópico, no tiene papás que tengan asma, yo le digo, yo te mejoro tu hijo. Cuando veo que tiene atopía, que tiene papá con asma, yo le digo, te tienes que casar conmigo porque vas a morirte conmigo. Los dos nos morimos juntos y no puedes suspender el tratamiento. Y yo, al que es atópico, soy absolutamente inquisidora y me lo amarro a la pata. Y ¿qué le pongo? ¿Si corticoide o antileucotrieno? Yo dije ayer que manejar el asma es un arte y yo creo que todas estas cosas, y hay que manejarlo con la sabiduría y con la cosa que uno tiene. Pero yo sí creo que si un papá viene y me dice, no me gustan los corticoides, a mí no me... Yo, fresca, dale lo que tú quieras. Y realmente
Le digo, y nos vemos en 3 meses. Cuando llegué en 3 meses y me dice, oye, pero no se ha mejorado, no sé qué. Oye, lo necesita, pónselo. Pero yo creo que el niño que tiene todas esas características, yo pienso que todavía nosotros no tenemos como los fenotipos establecidos para decir, echa a una caneca el Montelukast y no utilices nunca más Montelukast y solamente usa esteroide inhalado. Yo creo que hay un subgrupo de niños que responde a los antileucotrienos. Si tengo un niño en el consultorio que me acaba el consultorio, no le pongo antileucotrienos, porque sé que el antileucotrieno lo va a poner peor. Y de base parto en eso y no se lo pongo. Y si tengo un niño que tiene todas esas características y los papás no quieren darle corticoide inhalado, no me pongo a pelear con el papá y le digo, mira, hay la opción del antileucotrieno, de pronto no le sirve tanto como el corticoide inhalado, pero se lo voy a poner. Y hay niños que mejoran. Entonces, ahora yo creo que lo que dijo alguien allá en el auditorio es cierto. Pueda que uno diga es que hay unas asmas que son solo desencadenadas por virus, pero todas las crisis de asma se desencadenan por virus. Entonces, la gente entra en el conflicto, es que es viral, no es viral. Entonces yo creo que la atopía es el marcador principal para uno saber que esos pacientes que tienen atopía se van a ir largo en la vida con asma. Y el que no tiene atopía seguramente le va a ir mejor, pero que ambos tienen que recibir tratamiento, no hay nada que hacer. No es que el que no tiene atopía no tenga que recibir tratamiento, igual tiene asma, yo le digo, tienes asma. Lo que pasa es que tiene un asma que se va a mejorar. Eso es lo que hago. Yo lo único que adicionaría, José, lo que hago en el caso del hospital militar es me paro frente al paciente, nos paramos frente al paciente y más que decirle si tiene asma o no asma, le calculamos el riesgo por sus antecedentes personales, familiares. Pero sobre todo miramos la persistencia de los síntomas. Si el niño es persistente, nos vamos con una terapia de esteroides inhalados. Y le decimos a la mamá, puede que sea asmático, puede que no. Pero eso solamente lo vamos a ver cuando él abra su juego a la manera de un naipe, cuando muestre sus cartas en 2 o 3 años, que haya una sensibilización, que haya alergia alimentaria, etcétera, etcétera. Pero si la persistencia le da para colocarle un tratamiento crónico durante, como lo decía, durante 3 meses, se lo colocamos. Porque eso se ha demostrado, así yo no sea asmático. ¿Crónico no son 3 meses? ¿Todo el tiempo? Eso ha demostrado que si yo no le coloco un controlador o un antiinflamatorio a ese niño, no se puede llamar controlador porque todavía no sé si es asma o no, la función pulmonar está, cuando llega a la adulta, está por el suelo y son los que empiezan a engrosar el EPOC a futuro. Entonces, no tratar a esos niños, yo creo que más que darles un nombre es tratarlos, va a afectar negativamente su calidad de vida, aumentar los costos sanitarios y por sobre todo la función pulmonar que usted va a encontrar 10 o 15 años después va a ser muy baja. Y yo creo que eso es una responsabilidad que nosotros tenemos que hacer. Yo quería hacer un comentario también. Lo que más vemos como pediatras son los sibilantes en general en los menores, sibilantes recurrentes menores de 2 o 3 años. Y creo que la clave es en la comunicación con el paciente, en explicarle las evoluciones naturales de las enfermedades y de las posibilidades de recurrencia justamente de estas patologías. Y de sobre todo recalcar los factores de riesgo también, que muchas veces ponemos hincapié en un tratamiento farmacológico, pero en el medio son padres fumadores o van a guardería o no hay lactancia materna exclusiva, entonces es como que nos vamos directamente al tratamiento farmacológico y dejamos de lado muchos factores que son importantes para la respuesta y para la evolución del paciente. Y otra cosa que me interesaría es, nosotros generalmente, o por lo menos en lo personal, la evolución natural del asma, en general le decimos a las familias que estén tranquilos porque suele ser una evolución que a cierta edad, entre los 8 o 10 años, por lo menos es el concepto en general, más allá de algunos casos particulares, de que la enfermedad remite y que no es que van a ser asmáticos de adultos. Ese por lo menos es el concepto. No sé si eso ha cambiado o ustedes ven que ya hay más posibilidad de que los chicos sean, como ayer hablaba el doctor Olmos, creo, de la alergia a la proteína, que había enfermedades que son más persistentes. No sé si está pasando también en el asma, como que hay chicos que por ahí uno va a saber que pueden seguir siendo asmáticos de adultos. Cuando yo era estudiante de medicina, los pediatras enseñaban eso y decían, los niños se mejoran del asma cuando llegan a los 7 años. El que no se mejora en el desarrollo. Y yo, cuando crecí y fui neumóloga, dije,
Eso es mentira. Después llegaron los estudios de historia natural del asma de Fernando Martínez, que dijeron un poco lo que dijeron los pediatras, pero con una base científica y además diciendo: estos tienen factores de riesgo para tener un asma transitoria, estos para tener un asma persistente. Yo creo que uno no le puede decir a todos los pacientes que se van a mejorar a los 10 años. Yo creo que hay un grupo de pacientes que son transitorios, y que ese grupo de pacientes que son transitorios son los que ya todos sabemos: es que madre fumadora, madre joven, el que es pequeño para edad gestacional, el que tiene patología neonatal, pero el que es atópico seguramente se va a ir el resto de su vida con eso. Ahora, yo quería agregar algo a lo que dijo Rani. Claro, uno no puede decidir poner cualquier tratamiento cuando quiere, no. O sea, yo lo que creo es que hoy en día los pacientes saben más que uno cuando llegan al consultorio. Entonces, uno tiene que mediar con los pacientes. Yo le puedo decir a los pacientes todo el metaanálisis que me sé. Cuando salen dicen: yo no me voy a hacer, esa vieja me formuló una cantidad de cosas, no le voy a poner nada. Entonces yo creo que lo que tú decías es verdad, la educación es muy importante, saber lo que saben los pacientes. Y cuando un paciente se arrancha que no quiere un medicamento, así yo le dicte la conferencia, no se lo pone. Entonces, yo creo que hay veces, hoy en día hay que mediar mucho con los pacientes, sabiendo uno qué es el asma y cuál es el tratamiento. Yo creo que el éxito del tratamiento del asma es ser un artista para poder convencer a los pacientes. No, totalmente de acuerdo, y pues vuelvo y les ratifico lo que les dije en la charla que hicimos. Realmente las expectativas del paciente con seguridad son totalmente diferentes a las del médico, porque el paciente lo que quiere es que se le quiten los síntomas, punto. No importa que uno le diga se le va a mejorar el feno, se le va a mejorar la función pulmonar, no, el paciente lo que quiere es que le quiten los síntomas. Pero en esa dualidad entre lo que el paciente quiere y lo que el médico está buscando, pues tiene que haber un punto de negociación donde uno logre establecerle al paciente qué es lo que más le conviene, y eso es precisamente lo que hay que hacer en las citas médicas: es hablar con el paciente, negociar con el paciente, convencerlo de lo que es más favorable, y seguramente los resultados van a ser mejores. Nosotros en la Fundación Neumológica Colombiana, en el programa de asma infantil, le dedicamos un tiempo muy largo a la educación al paciente en cuanto a factores de riesgo, en cuanto a el uso adecuado de la medicación controladora, en cuanto al uso adecuado de la medicación de rescate, en cuanto al uso adecuado de las técnicas inhalatorias con inhalocámara en casi todos los casos, y los resultados son muy buenos. Pero eso es producto de un trabajo de equipo en el que hay un paciente, hay una familia, hay un médico y hay fisioterapeutas o enfermeras trabajando. Así que es una enfermedad compleja, pero controlable, y con muy buen manejo los resultados son en la gran mayoría muy buenos. Perdón. Quisiera, ya que hemos entrado... ¿va a preguntar? No, lo mío es muy breve. Yo vengo de Chile, un país de enormes contrastes, y trabajo en la zona rural. Entonces, el primer motivo de fracaso de tratamiento, yo no sé cómo es acá, es el pésimo uso de los inhaladores y del uso de la aerocámara de una manera inadecuada. Me llegan niños en los que la madre de frente me dice: no le hace efecto ningún broncodilatador, no le hace efecto ningún corticoide inhalado, ¿qué hago? Y entonces, lo que hago yo es darles más tiempo y pedirles que ellos hagan la inhalación como la hacen siempre. Y te das cuenta que 1, nunca han lavado el espaciador; 2, usan espaciadores inadecuados, no agitan el aerosol, y más encima pasan corriendo con el aerosol por la cara de los niños. Entonces le digo: usted le mostró la cucharita, si esto fuera un jarabe le habría mostrado una cucharita con un hoyito. El humor relaja mucho al paciente y aumenta la adherencia. Cuando tú le explicas que esto tiene que depositarse en el pulmón, que hay que lograr el flujo laminar, que esto es para humedecer, enlentecer la velocidad con que sale la gota, y que hay que lavar el espaciador con detergente, las personas se les ilumina la cara.
ahora. Y si tú tienes a mano un oxímetro de pulso, por ejemplo, y ves que el niño llega obstruido, él hace bien la inhalación y el niño le sube, le cambia la cara, les mejora el color y todas las personas van a tener adherencia. Yo creo que hay que darles más tiempo a los pacientes, aprender uno a usar los aerosoles. Entre paréntesis, lo que está aquí está mal. No sé si lo revisaron. En resumen, una de las causas de fracaso y de agravamiento del asma, en mi experiencia de más de 40 años, es el mal uso de los aerosoles, y es una tremenda herramienta. Y yo vengo de una generación que hacíamos los espaciadores con suero. Yo tenía un llavero con un cuchillito, tomaba la forma de la cara del niño, vaciaba el suero y le hacía el espaciador. Y funcionaba perfecto, igual que los de ahora. No, eso no va. Se lo pongo en números, doctora. Nosotros hicimos un estudio en el Hospital Militar con asmáticos y, para fortuna nuestra, 74% tenían adherencia al tratamiento. Pero cuando fuimos a mirar qué tan perfecta era la técnica, menos del 30% lo hacía bien. Y la última pregunta, porque ya se nos acaba el tiempo. Quería contextualizar un poco al auditorio con respecto a la historia natural de la enfermedad y saber los diferentes tipos de frecuencia y cómo clasifica uno la severidad del asma, no solamente de acuerdo a la frecuencia, sino, por ejemplo, a otros indicadores de severidad, como, por ejemplo, haber consultado urgencia, quedar hospitalizado, estar en la UCI. Y sabemos que en los pacientes preescolares, desde que inicia, la clasificación es muy difícil, porque los periodos intercrisis son asintomáticos, primero. Segundo, pueden espaciarse tanto los tiempos que en junio tuvo una crisis y en septiembre tuvo otra. Pero en la de septiembre el niño estuvo en UCI. Y ahí categorizar la recomendación de si iniciar tratamiento con corticoide inhalado puede ser difícil porque no tenemos una frecuencia probablemente que nos los permita. Lo otro son los factores de persistencia, si el niño es atópico, que se ha tenido mucho en cuenta, y la mayoría de los estudios epidemiológicos y los índices predictores, por ejemplo el IPA, habla sobre persistencia de estas crisis. La pregunta va señalada a lo siguiente: ¿qué deberíamos priorizar? Los antecedentes que ha tenido ese paciente, dónde ha ido, dónde ha sido hospitalizado, los requerimientos en salud que el paciente ha tenido, o la frecuencia de las crisis, independientemente de la severidad de cada una de esas crisis. José, ¿tú puedes decir la clasificación de asma de esa tabla? ¿Te la sabes de memoria? O sea, ¿quién se sabe la tabla de memoria? Nadie se la sabe. Nadie. Yo creo que yo creo que lo importante en ese momento es uno saber si el paciente está controlado o no controlado. La clasificación de asma leve, moderada y severa es importante antes de que uno comienza el tratamiento. En ese momento vale la pena, o en los estudios de investigación. Pero de resto, inclusive cuando uno comienza, de resto, lo importante es saber si está controlado o no está controlado. Yo siempre digo que eso es como la regla del 2x2. Si tú tienes más de 2 veces síntomas por la noche, y si tú usas en el día más de 2 veces, en una semana más de 2 veces beta 2, tienes un asma que no está controlada, y a ese le tienes que dar tratamiento. Dale lo que quieras, pero dáselo. Ese no tiene asma controlada. Y eso es independiente de que sea leve, moderado o severo. Ahora, el severo es el paciente que ya tiene un diagnóstico de asma y que definitivamente no responde al escalonamiento que se le ha hecho. Yo creo que decir leve, moderado y severo, yo creo que los síntomas y los signos que uno encuentra en un paciente son más importantes que cualquier otra cosa. Lo que pasa es que las pruebas de función pulmonar son claves para confirmar el diagnóstico y para mirar a ver si hay deterioro desde el punto de vista funcional en el tiempo. Pero yo creo que lo más importante es control, no control. Aunque si ustedes se reparan las guías Gina de años anteriores, estaba el número de crisis, que creo que también es la pregunta que usted hace como marcador de severidad o de control o no control.
Yo no acepto negociaciones. Para mí, si hay una crisis, el paciente no está controlado. Y lo mismo en función pulmonar, también lo manifestó Oscar. Un BF1 por debajo de lo normal tiene un altísimo riesgo de que le haga una exacerbación en los siguientes 3 meses. Entonces, así no está implícito en la caracterización del nivel de control en las últimas guías GINA, yo sí los tomo en cuenta. Sí. Para continuar el controlador, ¿no? O para incrementarlo si lo necesita. O sea, lo que pasa es que un paciente que tiene una sola crisis ya necesita tratamiento controlador, una sola crisis al año. Eso ya no control, y eso siempre lo ha dicho el GINA, ¿no? Sí. Bueno, Perfecto. se acabó el asma. Finalizamos. Podemos continuar al coffee break.